Hola, buenas tardes. Ya vemos a 37 personas conectadas. Estamos programados para iniciar a las 4 de la tarde. Entonces les agradecemos su paciencia unos minuticos. Por favor, confírmenos por el chat si nos escuchan bien, si están viendo la pantalla o si tienen algún inconveniente para que podamos resolverlo antes de iniciar. Ay, bueno, ahí estamos viendo sus comentarios. Muchas gracias. Y también por su puntualidad. Qué lindos son. Entonces vamos a esperar unos minuticos. Sin embargo, entonces les voy contando que esta semana la temática de nuestros Facebook Live son manejo de ácaros y vamos a tener 3 sesiones. Vamos a arrancar hoy con 5 claves del éxito de ácaro rojo, que es básicamente un recorrido muy puntual por biología y ecología del ácaro rojo. Vamos a estar el miércoles hablando de principios de rotación de acaricidas y de insecticidas, de todo lo que tiene que ver con acción fisiológica, mecanismos de acción, grupos químicos y la tabla IRAC. Y el viernes vamos a cerrar revisando toda la oferta de acaricidas que hay en Colombia, cuál es el programa de manejo efectivo de ácaros que ofrece Sumidagro y cómo se diseña una rotación con las herramientas que tenemos hoy disponibles en el país, a nivel general, en todo lo que tenga que ver con agroquímicos. Entonces, es la programación de esta semana. Igual los videos van a estar disponibles por si saben de alguien que no nos pueda acompañar en los horarios establecidos. Entendemos que varias compañías y que hay una oferta importante ahora de capacitaciones virtuales y que se dificulta un poco el tema, pero entonces queremos dejarles disponibles los videos por si es de interés para ustedes o para personas que no hayan podido acompañarnos hoy, el miércoles o el viernes. Entonces, si tienen alguna recomendación también respecto a la programación, pues les agradezco nos lo dejen en los comentarios, lo vamos a ir revisando. La idea es que sea todo muy ameno y que finalizando la semana tengamos un panorama muy claro respecto al manejo de ácaros.
Ya somos 67 personas conectadas. Muy bien, muchas gracias. Claro, Fernando. Fernando nos escribe que por favor repitamos la programación, entonces tenemos, también se las voy a dejar aquí escrita. Tenemos esta semana manejo de ácaros, dividido en 3 sesiones. La primera es hoy, de 4 a 5 y media, espero que nos demoremos. Vamos a ver 5 claves del éxito del ácaro rojo. Y esto básicamente es un recorrido por aspectos de biología y de ecología de los ácaros. El miércoles a las 4 de la tarde vamos a estar viendo principios de rotación de insecticidas y de acaricidas. Y el viernes a las 3 de la tarde vamos a ver toda la rotación de acaricidas, haciendo una revisión de la oferta que hay de acaricidas en Colombia y del programa de manejo efectivo que tiene Sumidagro y cómo todos empiezan a encajar dentro de una rotación. Esa es la programación. Igual se las dejo aquí escrita para que lo podamos revisar entonces. Listo, entonces ya les puse en los mensajitos la programación para esta semana. Ya son las 4, entonces estamos 83 personas conectadas. Vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy. Por favor, si tienen en algún punto problemas de sonido o con la visualización del material, por favor nos dejan los comentarios para poder atender su requerimiento. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos a iniciar. Antes queremos pues darles las gracias por su asistencia, por sacar el tiempo para compartir con Sumidagro. Sabemos que estamos todo el país y todo el sector en medio de una crisis, de una situación que no sabemos cómo manejar. Y pues Sumidagro ha hecho la apuesta por la campaña que llamamos Sumidagro Contigo. Lo que estamos haciendo es que a través de medios virtuales podamos seguir llevando información respecto a los problemas sanitarios y a las soluciones que tiene el mercado y Sumidagro para poderlos atender, porque el agro no puede parar. Sin embargo, pues restringimos por completo nuestras salidas a campo como contribución para reducir el riesgo de contaminación de COVID-19. Entonces, bajo este escenario, iniciamos hoy esta tanda de lo que denominamos Sumit Ciencia en línea. Y como les mencionaba, esta semana vamos a estar hablando de ácaros, del manejo de ácaros. Y arrancamos hoy entonces con el primer tema, que son las 5 claves del éxito del ácaro rojo. Cuando les hablo de ácaro rojo, estoy haciendo énfasis muy puntual en Tetranicus surtice, esta especie, porque es la más común en la mayoría de cultivos. De hecho, Tetranicus surtice es considerado el ácaro plaga más limitante en el mundo. Entonces, es por eso que vamos a iniciar con esta especie. Sabemos que hay otras especies, todo lo que tenga que ver con ácaros blancos, ácaro tostador, incluso el ácaro de aguacate, que también se considera ácaro rojo, pero que es una especie distinta. Hay diferentes dentro del mundo de los ácaros, hay una gran variedad. Sin embargo, entonces vamos a arrancar hoy con Tetranicus surtice. Y vamos a ver 5 cosas fundamentales de la biología y de la ecología de esta plaga que nos van a permitir mejorar todas nuestras estrategias de control. Porque a la larga, a lo que le estamos apuntando es a un manejo integrado de los ácaros. Y ahí tenemos que tener varias herramientas en consideración. Parte de eso es tener la información biológica. Entonces vamos a arrancar por la clave número 1. Clave del éxito número 1 de que los ácaros sean tan exitosos y tan problemáticos en nuestros cultivos es su ciclo de vida. Los ácaros tienen en total 8 estados de desarrollo que inician con estado huevo. Los huevos en los ácaros
tienen una duración promedio de 7 días. Los datos que les voy a presentar en duración de cada estado fueron construidos bajo condiciones de laboratorio con temperatura de 23 grados centígrados y humedad relativa del 85%. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque los ciclos de vida y las duraciones van a variar dependiendo de las condiciones ambientales. Esto es una referencia, no funciona estándar en todo lado. Sí amerita que se haga una revisión puntual en cada una de las zonas y de las condiciones. Sin embargo, es una información que nos va a permitir entender un poco la dinámica y cómo se va a dar todo el ciclo de Tetranicus urticeus. Entonces, arrancamos por huevo con una duración de 7 días. Entonces, ya hablamos de una semana. ¿Qué particularidades tienen los huevos que sean de mucho interés para nosotros? La primera es que las hembras de ácaro ovipositan sin ninguna protección sobre los huevos, es decir, hablamos de una especie que los huevos no están cubiertos por escamas, no están cubiertos por la madre, simplemente están puestos sobre la superficie de las hojas. De hecho, el lugar donde más predomina la presencia de los huevos de ácaro es en el envés de las hojas que ya están completamente desarrolladas y que son fotosintéticamente activas, porque son las que más atraen a los ácaros y son el lugar de la planta donde más les gusta estar. Entonces, tenemos aquí los huevos. Estos huevos empiezan de un color transparente, difícil de notar, pero a medida que va avanzando su maduración, vamos a obtener huevos amarillos o rojizos dependiendo de cuál ha sido el alimento de la hembra. Finalmente, cuando vemos que el huevo va a eclosionar, toman una coloración perlada que lo que nos muestra es un desprendimiento de la membrana con el embrión, que está listo para salir del huevo. Cuando sale tenemos un primer estado inmaduro que se llama larva. Esta larva tiene una duración solo de 2 días y es muy particular porque en ácaros tendemos a hablar siempre de estados ninfales. Y se nos olvida que hay este primero que no dura mucho, pero que tiene una particularidad importante. Y es que en la larva es el único momento en el que el ácaro únicamente tiene 6 patas. Siempre que preguntamos aspectos comunes de los ácaros, vamos a tender a hablar de sus 4 pares de patas, que es una de las diferencias más visibles respecto a los insectos. Sin embargo, en el estado larva es como un insecto, tiene 6 pares de patas. Luego viene uno de los grandes, misterios que tiene el ciclo de vida de los ácaros y que no podemos omitir cuando vamos a hablar de control, que son los estados quiescentes. Son 3 momentos quiescentes. En esto lo que hacemos referencia son estados en los que se va a hacer la muda de un estado inmaduro a otro, de un estado inmaduro a adulto, pero aquí los ácaros deciden no moverse y no alimentarse. Se quedan completamente quietos y es un estado que dificulta muchísimo el control y de hecho es uno de los puntos de fuga del control químico porque el mayor contacto se da a través de la alimentación. El mayor contacto de la acaricida con los ácaros se da en la alimentación. Pero en estos estados quiescentes ellos ni se mueven ni se alimentan. Entonces se reduce significativamente la probabilidad de que la acaricida tenga contacto con el ácaro. Entonces viene un primer estado quiescente que es la protocrisálida, que tiene una duración de 1 día y medio. Y aquí la particularidad es que mientras hace la muda, el ácaro desarrolla su 4.º par de patas. Y luego tenemos la protoninfa, que es el primer estado ninfal. Pues la protoninfa ya tiene 8 patas. De esas, en este estado, a diferencia de los que vamos a ver más adelante, su principal diferencia es que vienen 4 patas muy llevadas hacia adelante y 4 muy estiradas hacia atrás. Entonces, digamos que la movilidad lateral es muy baja. Es un estado de mucha movilidad porque está explorando el territorio que es el tejido vegetal, sea el cultivo que sea, y también es un estado de altísimo nivel de alimentación. Entonces, este es de los que más daños nos causan sobre el tejido. Luego viene otro estado quiescente, que es la deutocrisálida, que tiene también una duración de 1 día y medio y es muy similar a la protocrisálida, solo que aquí ya tiene sus patas completamente desarrolladas y simplemente está haciendo una transición de muda, de la protoninfa a la deutoninfa. Cuando llegamos a la deutoninfa, este estado es muy particular porque aquí ya empezamos a ver una diferenciación entre machos y hembras. Aunque todavía no tenemos genitales desarrolladas y no hablamos de reproducción,
sí podemos hacer mención de que vemos hembras que tienen unas coloraciones mucho más fuertes, son más oscuras que los machos y también unos cuerpos que son más redondos y grandes que los machos. ¿Listo? Entonces, desde deutoninfa ya se puede empezar a observar una diferenciación de género. Luego viene el último estado quiescente, que es la telocrisálida. Y este es bien particular, no solo porque va a ser el punto en el que hacemos un cambio de estado inmaduro a estado adulto, sino porque en la telocrisálida, y lo vamos a ver ahorita en la clave número 2, es el momento en el que la hembra atrae al macho para la reproducción. Entonces es vital para los ácaros este momento. Y finalmente tenemos el estado adulto. En total, si hacemos un conteo general de la duración de estado inmaduro, estamos hablando de alrededor de 16.8 días. Esa sería la duración inmadura. Ahora, el estado adulto es el que tiene una duración bastante prolongada y hablamos de hembras que duran entre 35 a 50 días y machos que duran 28 días. La diferencia de la duración de las hembras lo vamos a ver más adelante y está muy ligado a su estrategia de reproducción. ¿Qué diferencias importantes tienen a nivel de corporalidad machos y hembras? Las hembras son más grandes, especialmente por la cavidad abdominal, que es donde van a tener pues todo su aparato genital y todas las, digamos que el abdomen donde va a albergar los huevos. Los huevos y una bolsa seminal que vamos a ver más adelante. Es globosa y es más oscura. Mientras que los adultos son más pequeños, de cuerpos alargados y coloraciones que tienden a ser más amarillas que rojizas. ¿Listo? Entonces, con este panorama general sobre el ciclo de vida de los ácaros, podemos resumir en que tenemos 8 estados de desarrollo en total. De esos, 4 estados son inmóviles. ¿Cuáles son los 4 estados? El estado huevo, que no se mueve, no se alimenta, al menos del tejido vegetal, y los 3 estados quiescentes, la protocrisálida, la deutocrisálida y la telocrisálida. 3 estados. ¿Por qué son importantes? Y hago una mención así tan fuerte sobre estos 4 estados inmóviles. Porque son los más difíciles de controlar y son los que se nos pueden escapar cuando estamos haciendo aplicaciones de acaricidas. Y es un tema que vamos a ver mucho más en detalle en los próximos días. Pero entonces es muy importante que siempre tengamos claro que estos 4 estados van a meritar que hagamos unos cambios en las aplicaciones. Por ejemplo, cómo vamos a dirigir la aplicación cuando tenemos que apuntarle a una población que está en el envés, a unos huevos que están en el envés de las hojas. Entonces las aplicaciones tienen que ir dirigidas de abajo hacia arriba. Cosas como estas o cambios que podemos hacer en las aplicaciones pueden ayudarnos a mejorar un poco el hecho de que estos estados tengan una ventana muy pequeñita de oportunidad para tener contacto con los acaricidas. Tenemos entonces que el tiempo que transcurre entre que el ácaro es huevo y pone su primer huevo es de 19.8 días. ¿De dónde salen estos números? Les mencionaba ahora que el estado inmaduro son 16.8, pero el primer huevo lo va a poner la hembra 3 días después de que es adulto. ¿Listo? Entonces tenemos 19.8 días de huevo a huevo, aunque la hembra siga durando un poco más, que ya vimos que los números son un poco más extensos. ¿Qué tenemos entonces? Que al año podemos tener 18 generaciones que vayan, pues considerando generación de huevo a huevo, podemos tener 18 generaciones en un año normal, de 365 días. Perdón, este dato es muy importante porque lo que nos muestra es que la clave del éxito número 1 es que tienen un ciclo muy rápido. Entonces, estamos hablando de plagas que rápidamente nos van a repoblar, no solo por las tasas de reproducción, que es un tema independiente, sino por lo rápido que van a transcurrir por la vida. ¿Listo? Entonces, dato número 1, 18 generaciones al año, atravesando 8 estados de desarrollo, de los cuales 4 son inmóviles. ¿Listo? Aquí voy a parar un momentico para leer sus comentarios. Si alguno tiene preguntas respecto a este primer dato, por favor déjennoslas saber, porque hemos culminado entonces la primera clave del éxito. Listo, voy a esperar un minutico a ver si llegan sus comentarios, sus preguntas
respecto al ciclo de vida de los ácaros. Y continuamos. ¿Listo? Bueno, entonces como no hay preguntas, si alguno tiene alguna pregunta adicional, entonces porfis. Bueno, me lo da. Ok, Santiago Díaz nos pregunta si los estados quiescentes pueden variar de acuerdo a la temperatura. ¿Siempre van a ser 3 estados quiescentes? Porque es el tiempo de muda. Eso no va a cambiar. Lo que sí cambia es la velocidad con la que van a ocurrir cada uno de esos procesos. De hecho, les mencionaba iniciando que estos datos fueron construidos con temperatura de 23 grados centígrados. Sin embargo, hay algunos estudios que reportan que al incrementar la temperatura, el ciclo de vida de huevo a huevo se puede dar incluso en 11 días. Eso hace que los estados quiescentes vayan a ser mucho más rápidos. De hecho, los quiescentes y todos, los estados móviles también. Pero siempre van a haber quiescentes. Es una característica fundamental de esta especie. ¿Listo? Santiago, confírmame si respondí tu pregunta. Listo, Jonathan nos pregunta de todos estos estados cuál es el más voraz. El que se lleva la batuta por tener una alta tasa de alimentación son las protoninfas. Entonces, ¿por qué? Protoninfa tiene en estado, la ninfa en estado protoninfa tiene una alta tasa de alimentación, sin embargo su duración es muy corta. Estamos hablando de 1 día y medio. Si lo comparamos en volumen, el adulto se va a llevar, digamos que, la mayor cantidad de tejido alimentado por la duración de su ciclo. Y ahorita vamos a ver un poco de cifras respecto a las tasas de alimentación. Pero el que mayor demanda de alimento tiene es la protoninfa. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar a la clave número 2. Tenemos entonces, ya dijimos ciclo de vida corto. 2. La clave del éxito número 2 del ácaro rojo es la reproducción. Y es porque se le considera un organismo polífico. ¿Qué quiere decir polífico? Que es muy fácil de reproducir. Y entonces aquí voy a hacer mención de 3 elementos importantes. El primero es la proporción entre machos y hembras que hay en esta población. ¿Por qué es importante? Porque hemos visto en diferentes plagas que las hembras son más abundantes. Cuando les hablo de diferentes son el caso de áfidos, que sabemos que todas son hembras, o el caso trips, con unas proporciones casi de 40 hembras por un macho. Pero en el caso de los ácaros tienden a tener poblaciones muy reguladas. La proporción está de 2 hembras para cada macho. Sin embargo, los ácaros, más específicamente las hembras de ácaro, han generado diferentes, digamos que, comportamientos sexuales que les permiten poder desligarse de los machos. ¿A qué hago referencia con todo esto? Y vienen los otros 2 elementos importantes. En ácaro rojo, de hecho, bueno, en ácaros, porque esto también hace parte de, digamos que, de una característica del gran grupo, hay 2 tipos de reproducción. Hay reproducción sexual, que es a lo que llamamos hembras copuladas, que son hembras que tienen un trabajo de cópula con un macho. Pero también hay reproducción asexual a través de hembras vírgenes, que son ellas mismas autofecundándose y generando crías. ¿Listo? Vamos a ver un poquito en detalle cuáles son las características de estas 2 y cómo ocurren los procesos. Entonces, para iniciar, arranquemos con la reproducción sexual, que es un poquito más divertida. ¿Qué tiene la reproducción sexual? Pues aquí tienen que intervenir 2 individuos como mínimo, el macho y la hembra. Se los mencionaba ahorita en la clave del éxito número 1, y es que en la telocrisálida, que es el último estado quiescente, para pasar de teloninfa a adulto, aquí la hembra hace una liberación de una hormona, de una feromona que se llama farnesol.
Con el farnesol lo que hace es llamar al macho que es de su interés, y ya vamos a ver a qué me refiero con de su interés, porque hace parte de una estrategia de supervivencia y de adaptación al medio. Ella atrae al macho en este estado quiescente. El macho lo que hace es busca a su hembra, se pone debajo de ella y la ayuda a mudar. Cuando llega el momento de la muda, él ayuda con sus patas a retirar la exuvia y de inmediato la prensa con las patas traseras y la copula. ¿Listo? Así ocurre. Les dije ahorita que pasaban 3 días entre que la hembra hace, digamos que hace toda la muda y finalmente es un adulto y poner su primer huevo. Pero la cópula es de inmediato. Una vez hace la muda, ahí está siendo copulada. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí hay una característica importante y que también les mencionaba ahora respecto al tamaño abdominal de las hembras. Es que las hembras de ácaro tienen una bolsa seminal donde toda la información genética la guardan del primer macho con el que copulan. Estas hembras copuladas no hablan de fidelidad. Ellas pueden reproducirse con diferentes machos, sin embargo, todos sus hijos van a pertenecer únicamente al primer padre, al primer macho que las copuló. ¿Listo? Entonces, el primero que llega es el que corona. Ahora, estas hembras tienen una duración de 35 días en estado adulto y hablamos de unas tasas de oviposición de 3 huevos y medio por día. Hay unos momentos en los que hay mayor nivel de oviposición. Estamos hablando de la semana que transcurre entre el 7º día y el día 12, desde que la hembra es adulta. Ahí podemos llegar incluso a 5 huevos diarios, pero la generalidad en promedio son 3 huevos y medio por día. Al final vamos a tener, al final del ciclo de vida de la hembra copulada, vamos a tener 122 huevos y medio. De esos, la mayoría van a ser hembras. Tienen la capacidad de poner tanto hembras como machos, pero la mayoría son hembras. ¿Listo? Entonces, aquí viene la ruta de reproducción sexual. Ahora, las hembras vírgenes, pues ellas no necesitan cópula. Entonces, ellas no atraen macho. Simplemente lo que hacen es autofecundarse con lo que se llama paternogénesis, y esta es arrenotoquia, porque todos los individuos que van a producir, todos sus hijos van a ser machos. Aquí, las hembras vírgenes tienen una duración de 50 días, su ciclo de vida. Por eso les mencionaba, las hembras pueden durar entre 35 o 50 días, dependiendo del tipo de reproducción que deciden. Y aquí la diferencia es que, aunque duren más, las tasas de oviposición son un poco más bajas. Entonces estamos hablando de 2.6 huevos diarios, lo que al final nos va a dar un resultado de 130 huevos que en su totalidad van a ser machos. ¿Listo? Entonces, sea la vía de reproducción sexual o asexual, lo mínimo que vamos a tener de una hembra son 122 huevos. Y lo máximo, si es una hembra virgen, van a ser 130 huevos. Ahora, estos datos pueden cambiar pues dependiendo de las condiciones ambientales, y cosas como la temperatura que mencionábamos ahora pueden acelerar el ciclo y reducir un poco el tiempo de vida de las hembras. ¿Listo? Entonces, ese es dato número 2. Entonces, clave número 2 del éxito de los ácaros: se reproducen muy fácil a través de 2 vías. Y mínimo podemos tener por cada hembra 122.5 huevos. Y máximo 130 si son vírgenes. Ahora, la tarea es multiplicar todo eso por la cantidad de hembras que podemos tener en el cultivo al tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí también nuevamente abrimos un espacio para sus preguntas respecto a la reproducción de los ácaros. Entonces, voy a ir a leerlos un momentico. Bueno, entonces aquí Andrea Ríos nos pregunta si la presión química puede acelerar los estados quiescentes también. Digamos que la presión química, y lo vamos a ver ahora, puede generar cambios en los hábitos, son mucho más marcados respecto a la reproducción. El hecho de elegir reproducción sexual o asexual está muy ligado a la presión química, y es algo que vamos a ver más adelante, no precisamente a los estados quiescentes. Entonces, digamos que ahí no tenemos identificada una relación directa tanto al ciclo de vida como a la reproducción. Y Carlos nos pregunta cuál es la composición de la cutícula del ácaro.
porque según su composición se puede realizar aplicaciones para su control. Sí, digamos que a nivel general, la cutícula pues está compuesta por muchos elementos lipídicos y lo vamos a ver ahora también cuando hablemos de alimentación y de algunos de los manejos que hacemos. Pero ese desgastar las grasas del exoesqueleto de los ácaros también es una estrategia de control. De hecho, lo vamos a ver el viernes. Dentro de las herramientas que se ofrecen para el control de ácaros, hay una alternativa para manejo de quitina, que es uno de los principales componentes del exoesqueleto de los ácaros. Entonces, también tiene una relevancia importante en el manejo. A ver, Alfonso nos pregunta que si las hembras no vírgenes pueden autofecundarse y qué características presentaría. Sí, Alfonso, efectivamente, si la hembra acaba, si la hembra acaba con el contenido seminal que quedó en su bolsita antes de que ella complete su ciclo de vida, ella puede empezar a hacer autofecundación. Y en ese caso entraría a tener las características de una hembra virgen. Todos los huevos que genere luego de que el producto es producto de autofecundación van a ser machos. Tiene exactamente el mismo control, el mismo comportamiento. Listo. Aquí Camilo nos pregunta qué tan permeable resulta ser el huevo para decir si un producto puede controlarlo. En el caso, el control de huevos en general es un poco más complejo que el control de estados móviles, ¿sí? Porque, como se los mencionaba inicialmente, una de las mayores ventanas de oportunidad para el control es la alimentación. Sin embargo, los huevos sí tienen, que las membranas permiten intercambios gaseosos para permitir el desarrollo del individuo dentro del huevo. Parte de ese intercambio es lo que aprovechan los productos que tienen efecto ovicida. Sí, la mayoría de los que tienen, no la mayoría, sino de los que se resaltan dentro del control de huevos, sí hay muchos que hablan de, un efecto hormonal, que es muy contundente en ese momento de formación de embrión y de nuevo individuo. Entonces, sí se puede hablar de eso. Para el tema obesidad y demás, vamos a estar hablando el viernes un poco en detalle de cada una de las moléculas y cuáles entran a clasificarse como obesidas y cuáles no. Igual, sí es importante que de entrada hablemos de la baja movilidad que tienen los acaricidas. Entonces, este es un detalle importante que se va a cubrir mucho con la calidad de las aplicaciones que realicemos. Y otro punto importante que sí va muy a favor nuestro en el manejo de huevos es que, como les mencioné al inicio, no están cubiertos. Porque el caso, por ejemplo, en trips, que los huevos están dentro del tejido, es supremamente difícil hacer control. Ahí no podemos hablar de un efecto ovicida. El caso moscas blancas, por ejemplo, que las posturas están cubiertas por escamas que las protegen. Ahí la penetración de las moléculas para esas posturas es mucho más difícil. En el caso ácaros sí tenemos un nivel de exposición mayor que nos puede ayudar a hablar de efecto ovicida en ácaros. Sí, Sergio, efectivamente, el lufenurón puede tener control de ácaros y no se pueden perder entonces el tema del viernes porque vamos a hablar de activo por activo qué tipo de control podemos tener y cuáles son sus características. No solo de los que tiene Sumident, sino de todo lo que hay en el mercado. ¿Listo? Entonces, ya atendiendo sus preguntas, mil gracias por ser tan participativos. Vamos a ir entonces a el dato número 3. Entonces, clave del éxito número 3. La alimentación. Entonces, clave número 1, el ciclo de vida rápido. Clave número 2, la reproducción que puede ser sexual o asexual. Clave número 3, la alimentación. Entonces, para hablar de alimentación tenemos que partir de que los ácaros tienen alimentación succionando el tejido. ¿De qué se alimenta realmente un ácaro? Pues de todo el líquido celular que está claramente dentro de las células. Entonces, por eso es que el daño de los ácaros no lo vemos ni como mordiscos ni como pérdida total del tejido. Lo que vamos viendo es una mortalidad
en diferentes secciones de la hoja. Y les hablo de hoja porque puede afectar otros órganos de las plantas, pero su tejido favorito son las hojas fotosintéticamente activas. Entonces, no hablamos de puntos de crecimiento, no hablamos de hojas ya senescentes, sino hablamos de hojas que están trabajando fotosintéticamente al máximo y que tienen una alta calidad de los jugos celulares. Ese es, digamos que, su tejido favorito. Ahí es donde más los vamos a encontrar. A nivel entonces de alimentación, primero quiero hacerles claridad respecto al aparato bucal, pues efectivamente es un picador chupador y su aparato bucal equivale a 1/5 parte del tamaño de su cuerpo. Hablamos de que el cuerpo de un ácaro es de alrededor de medio milímetro y de ese medio milímetro el 20% es aparato bucal. Si lo llevamos a milímetros estaríamos hablando de alrededor de 0.1 milímetros y eso es pues digamos que la longitud que va a penetrar dentro del tejido foliar. Para llevarlo a datos, no solo de cómo lo hacen, sino cuánto daño nos pueden causar, entonces tenemos que hacer mención a que lo que buscan los ácaros es el contenido celular. Pero a nosotros, ¿para qué nos interesa ese contenido celular en la agricultura? Pues porque las hojas son las que tienen toda la maquinaria fotosintética para permitir el llenado de los órganos de interés. Hay algunos cultivos que son de hoja y donde el interés es la hoja, pues el ácaro es directamente limitante. Pero en otros cultivos donde estamos buscando fruto o estamos buscando flor o estamos buscando otros órganos, es muy limitante el ácaro por el impacto que tiene sobre la calidad del producto final, porque lo que va a generar es un desbalance dentro del vegetal que no nos va a permitir obtener los resultados que esperamos. ¿Listo? Para verlo a nivel de impacto en área, entonces les traje aquí un par de datos. El primero es que un individuo se puede alimentar en promedio de 20 células por minuto. Entonces, 20 células que son devoradas y lo que hace es succionar todo su jugo y quedan únicamente las membranas. Por eso es que como daño, vamos a ver, es una telita brillante donde la hoja simplemente no tiene contenido dentro del mesófilo. Ahora, si llevamos ese dato de 20 células por minuto al mismo individuo que se alimenta 10 días seguidos, estamos hablando de la pérdida de 1 centímetro cuadrado de follaje. Pero eso es un individuo. Si ahora pensamos en 10 individuos en 10 días, ya estamos perdiendo 10 centímetros cuadrados de follaje. 10 centímetros sí representan un daño muy importante y de desbalance en las plantas. Y esto es haciendo, digamos que un hipotético caso ideal con solo 10 individuos. Pero cuando entramos a hacer monitoreos, empecemos a multiplicar todo lo que eso representa. No solo por ejemplo, en cuántas hembras pueden ser, que ya vimos que la proporción es 1, 2, 1. ¿Cuántas hembras pueden ser y cuántos hijos van a tener? Sino toda esa población que hay, ¿cuánto tejido nos puede dañar? Entonces es muy importante porque, aunque digamos, pues nada, son 20 células, cuando elevamos eso a tiempo y cuando elevamos esto a población presente en el cultivo, pues empezamos a tener reducciones muy importantes en el área foliar que nos van a restringir, a reducir la calidad de los frutos y de las flores que vamos a tener. Ahora, hay condiciones que hacen que el nivel de alimentación de los ácaros sea superior. Les traje 2 casos puntuales. El primero es cuando cae la humedad relativa en el cultivo, inmediatamente en la planta, por regulación osmótica, lo que va a hacer es elevar la evaporación. Entonces, empieza una planta a evapotranspirar en una mayor medida y se cae la calidad del jugo celular, porque entramos ya a procesos donde la prioridad no es la fotosíntesis, sino la prioridad es la respiración. Entonces es una planta que empieza a tener una reducción importante en la calidad del contenido de las células. En ese caso, la tasa de alimentación de los ácaros se incrementa. ¿Cuál es la razón? Que el ácaro tiene un requerimiento nutricional base y necesita cubrirlo para poder seguir a su siguiente estado de desarrollo. Si el jugo celular que está tomando no tiene las características ideales, pues él necesita incrementar el nivel de alimentación para poder suplir su necesidad. En ese caso, entonces, estamos hablando de una situación de doble estrés. No solo una planta estresada por un efecto ambiental o abiótico, sino que también está generando o está recibiendo mayor presión de parte de los ácaros que está manteniendo la planta.
Entonces, eso es caso 1 en el que vamos a tener, digamos que, unos problemas mucho más altos en el daño que pueden generar los ácaros. Ahora, caso número 2. Este es bien particular porque hace parte de cosas que realizamos normalmente en el campo. Y aquí les traigo el uso de siliconados o de jabones. ¿Qué pasa con este tipo de sustancias? Sin decir que sean buenas o malas o demás, no. Simplemente lo que quiero contarles es qué hacen. Los siliconados y los jabones, su función es diluir y afectar los lípidos externos que están en las paredes celulares. Entonces, bueno, las paredes celulares en el caso del vegetal o en la membrana celular en el caso de los ácaros. ¿Qué pasa? Entonces tenemos una reducción de esa capa grasosa, que es la que permite el intercambio balanceado de gases y de sustancias, y lo que vamos a tener es una muerte del ácaro por deshidratación, que es como el caso que estábamos mencionando ahora con la pregunta. Entonces, un daño en el exoesqueleto va a hacer que haya una mayor pérdida de agua. Estamos hablando de individuos que tienen un tamaño de medio milímetro. Entonces, cualquier pérdida hídrica es realmente muy impactante y se puede obtener una muerte muy rápida. Sin embargo, ese daño en los lípidos no es exclusivo de los ácaros. También hay un daño sobre las paredes celulares del vegetal o de la planta. Entonces, lo que vamos a tener es un debilitamiento de la pared celular, cosa que va a facilitar que la población de ácaros que se escapó de este control pueda incrementar su tasa de alimentación porque es mucho más fácil perforar el tejido. Entonces, hablábamos inicialmente de un requerimiento nutricional que necesitan suplir. Aquí hablamos de una oportunidad en la que es mucho más fácil acceder al alimento. Entonces, eso hace que también se incremente los niveles de daño que vamos a tener en las hojas a causa de los ácaros. Entonces, no es que esté bien o esté mal utilizar siliconados o jabones. Efectivamente, este tipo de herramientas nos ayudan a mejorar el control de los ácaros. Cuando hacemos mezclas de acaricidas con siliconados, que son muy comunes, pues efectivamente vamos a ver que el control es mucho mayor. ¿Por qué? Porque estamos en dos vías atacando a los individuos, sea por un lado o por el otro, pero vamos a tener un control mayor. Lo que no podemos desconocer son ese tipo de efectos secundarios sobre el vegetal. Entonces, cuando vayamos a hacer, y les traigo esta información, es porque cuando pensemos en manejo integrado, pues tenemos que ver que la elección de estas herramientas también debe ir acompañada de un fortalecimiento de la planta. Entonces, vamos a debilitar sus paredes celulares, pero vamos por otro lado a compensarla para que ella pueda recuperarse rápidamente del impacto que tuvo los siliconados o los jabones y poder restablecer, digamos que toda su fortaleza para evitar el daño de los ácaros. Y finalmente, entonces, tenemos que resaltar que los ácaros rojos no tienen limitación por el tipo de alimento. Tetranicus urtices se ha reportado en más de 900 especies vegetales de importancia agrícola en el mundo. Dentro de esas, pues tenemos toda la gama de ornamentales, entonces rosa, clavel, hortensia, crisantemo, con problemas muy fuertes de ácaros. Todos los frutales, bueno, no todos los frutales, muchos frutales, especialmente en Colombia tenemos un problema muy fuerte sobre papaya. Hay algunos casos en melones, el tema de solanáceas tipo ají, pimentón, las fresas son muy limitadas, algunos casos en pasifloras como maracuyá, en la yuca, el lulo, digamos que pasamos por una gran variedad de familias botánicas sin que esto sea una limitación para los ácaros. Entonces, dentro de las estrategias de manejo integrado, siempre nuestra primera estrategia en los cultivos que es posible, siempre pensamos en rotación de cultivos, especialmente en los productores de frutas transitorias y hortalizas. Sin embargo, para el caso ácaros, pues esto no es muy limitante, porque aunque hagamos una rotación, ellos tienen una rápida adaptación al tipo de alimento que les pongamos. Hay unos que les gustan más que otros, claramente, incluso dentro de una misma especie hay variedades que son mucho más susceptibles a los ácaros, sí está muy ligado a la calidad de los jugos celulares y al nivel de nutrientes que ellos se encuentran en cada uno de los materiales vegetales. Entonces, con este panorama, que es bien complejo, cerramos la clave del éxito número 3. Una alimentación que se da a través de la succión de las células con unas tasas muy altas y condiciones ambientales o condiciones de cultivo que pueden favorecer el daño que causan los ácaros. Si tienen alguna pregunta al respecto, entonces es el momento de hacerla.
Bueno, el tema de azufres con los acaricidas es un tema que me han preguntado antes. En realidad, nosotros no hemos hecho pruebas respecto a azufres y no tenemos ahora, digamos que una posición al respecto, Juanca Guzmán. Entonces, no sabría decirte que sí es muy importante que si tienes algún caso puntual lo podamos revisar, especialmente con alguno de nuestros RTCs de la zona, para que lo validemos a nivel específico, porque no es algo que hayamos probado. Erika nos dice, esas 960 especies vegetales son las más afectadas por los ácaros. 960 es lo que se ha reportado en el mundo. En total, la lista que les mostraba responde a los cultivos más afectados en Colombia. Permítanme que me salí de la presentación. Les mostraba aquí los principales cultivos afectados. Son rosa, papaya, pimentón, ají, fresa. Digamos que ahí están concentrados los más limitados. Igual, todo el tema ornamentales, entonces aquí rosa y ornamentales, porque en varias especies también diversificados, pero en clavel son muy limitantes, en crisantemo, en hortensia, tenemos problemas importantes de ácaros. Entonces ahí incluimos todos los ornamentales. Ok, las telarañas, David. Ya vamos a hablar del tema telarañas y del tema movilidad porque es una cosa muy específica del ácaro rojo, pero sí, ya lo vamos a mencionar entonces. ¿Listo? Si no hay más preguntas respecto a la alimentación, gracias Erika. Entonces, vamos a seguir al dato número 4. Listo. Entonces, recordemos. Clave número 1 del éxito, ciclos de vida súper rápido. Hablamos de menos de 20 días para pasar de huevo a huevo. Dato número 2, reproducción, tanto sexual como asexual. Y hablamos de alrededor de 130 huevos que pone una hembra durante su vida. Dato número 3, la fácil alimentación que tienen y el daño que puede causar en las hojas de los cultivos. Ahora vamos a entrar a la clave número 4, que es la movilidad. Entonces aquí les traje a Spider-Man porque sé que no se les va a olvidar. Y este es un caso muy específico para ácaros rojos. En ácaros blancos hay similitudes, sin embargo, el tema de la telaraña es bien particular, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el punto con la movilidad? Es que siempre que hablamos de insectos, pues decimos, es muy fácil dispersarse y es muy fácil colonizar nuevos sitios porque tienen alas, porque tienen una capacidad de vuelo que los puede llevar de un lugar a otro en instantes. Sin embargo, los ácaros también son muy buenos pobladores y lo hacen muy rápido, pero no tienen alas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Les traje aquí un consolidado de las estrategias que tienen para movilizarse. Y les traje 3 datos importantes. El primero, la telaraña. Y con este les mencionaba que estos datos son un poco distintos a los que encontramos en otro tipo de ácaros, porque la telaraña es propia de los ácaros rojos. Los ácaros blancos no generan telaraña. Entonces, este es uno de los, digamos que de los signos que nos ayudan a distinguir rápidamente a qué tipo de ácaro nos estamos enfrentando. Entonces, si hay telaraña, de entrada podemos estar hablando de ácaros rojos. ¿A qué me refiero con las telarañas? Pues a ese tipo de fibras que vemos sobre el tejido o que incluso lo más fácil es que cuando vamos caminando se le enredan en la cara, en las manos. Ese tipo de telarañas son producidas por ácaros rojos. ¿Listo? Entonces, generalmente en las arañas, todos vemos las de la casa, la telaraña se utiliza para la captura de otros insectos que son alimento de las arañas. Sin embargo, como lo vimos ahorita, los ácaros, pues estos ácaros fitopatógenos se alimentan de las plantas. Entonces, la función específica de la telaraña es movilidad. ¿Para qué les sirven? Cuando las poblaciones son muy elevadas, empiezan a generar estas fibras que les van a permitir movilizarse a través de las patas o de caminar, le van a permitir moverse de un órgano de la planta a otro, de una planta a otra o de un lugar a otro. Claramente, pues las telarañas no son tan extensas para hablar, por ejemplo, de paso de un bloque de ornamentales a otro. Para eso utilizan otro tipo de estrategias, pero sí podemos hablar del paso de una planta a otra o de una hoja bajera a una hoja hacia arriba. De ese tipo de movimiento hablamos con las telarañas.
¿Listo? Entonces, esa es su primera estrategia de movilidad. La segunda estrategia es lo que se denomina foresia. ¿Qué es foresia? Que utilizan un medio de transporte, como Spider. Así como él utiliza el metro, los ácaros también utilizan diferentes medios de transporte. ¿Cuáles son sus favoritos? El principal somos nosotros. ¿Cuál es el que los puede movilizar más rápido de un lugar a otro, siendo muy efectivos? Pues el ser humano. ¿Por qué? Porque por su tamaño tan reducido es muy fácil que se adhieran, y por el tipo de setas que tienen en su cuerpo y las patas, es muy fácil adherirse a la ropa, a las manos, a las uñas. Entonces, siempre lo que vamos a hacer es pasar por un lote que tiene una alta población de ácaros y irnos a hacer el monitoreo a otro lote. Pues en ese paso de un lado a otro lo que estamos haciendo es diseminar los ácaros. Estamos llevando los ácaros. Entonces, es un medio de transporte bien efectivo que no solo utilizan los ácaros, sino que también utilizan otros insectos e incluso los hongos para poder diseminarse. Entonces, nosotros somos el primer riesgo. Hay otras asociaciones importantes que se han encontrado con aves, con insectos y con roedores, porque es muy fácil adherirse a escamas o adherirse a plumas o adherirse a los pelos que tienen estos individuos que les menciono, y porque ellos sí tienen la capacidad de volar o de moverse muy rápido de un lugar a otro. Entonces es el papayazo para que ellos se puedan movilizar. Incluso se ha reportado en ácaros que tienen una alta afinidad a las llantas o al caucho, sean llantas de tractores, llantas de motos, llantas de carros. Se han encontrado ácaros adheridos que simplemente van así movilizándose rápidamente de una finca a otra. Y en ese caso, pues tenemos todos los que hacemos recorridos por diferentes fincas en el mismo día, sin tener ningún tipo de precaución de desinfección, porque no esperamos que los ácaros estén utilizándonos como transporte, pues simplemente estamos trasladando los problemas de un lado a otro. Eso hace que el problema de ácaros sea tan complejo. Y cada vez que entremos a revisar un patógeno, un microorganismo, un insecto, un ácaro distinto, vamos a empezar a ver que la mayoría repiten este tipo de patrones y que somos nosotros los que en realidad luchamos contra el problema, pero lo estamos cargando todos los días. Entonces, esa es estrategia número 2, la foresia. La tercera, que es de las más complejas y de las más exitosas para movilizarse a largas distancias, pues es el viento. Liberar su cuerpo, y especialmente cuando hablamos de cuerpos alargados o cuerpos esféricos de tamaños tan reducidos, pues liberarse y dejarse llevar por las corrientes de viento, pues es completamente exitoso. Y así es como los ácaros logran llegar de una distancia, logran recorrer grandes distancias y contaminar diferentes cultivos. Hay una particularidad importante respecto a cómo realizan la infección o cómo se diseminan los ácaros con esta particularidad en el movimiento. Y es que ellos tienden a escoger plantas foco. ¿Qué son plantas foco? Pues la planta que los recibe, sea que llegaron a través del viento, sea que llegaron a través de algún medio de foresia, llegan, se establecen en una planta y como su ciclo es tan rápido, pues rápidamente lo que empiezan es a generar telarañas y a moverse dentro del mismo lote. ¿Listo? A moverse de un surco a otro, de una planta a otra, de un órgano de la planta a otro. ¿Listo? Entonces, este tema de las plantas foco, ¿por qué son importantes? Generalmente es muy difícil saber cuál es la planta foco y por dónde está entrando. Pero parte de esto es la razón por la que se recomienda ser muy cuidadoso en las aplicaciones a los bordes. Porque por un borde, sea por la entrada del viento, sea por la entrada de la gente, sea por la entrada de las herramientas y la maquinaria, pues esas van a ser las plantas más sensibles a la llegada de ácaros y ahí es donde se van a establecer. Entonces, siempre que hagamos aplicaciones no podemos olvidar los bordes, porque puede ser que casualmente lleguemos a un momento de infección inicial donde el ácaro se está estableciendo y podamos hacer control antes de que el problema se distribuya por todo el lote. ¿Listo? Entonces esa es la clave del éxito número 4. ¿Algunos comentarios? Sí, ya acá hay varias cositas. Bueno, entonces aquí nos dice Weisman que si le podemos compartir la presentación. Por supuesto, vamos a tener al final, digamos que un pequeño quiz para los que lo quieran realizar y ahí nos dejan su información para compartirles el material.
Y cómo el manejo, cómo se debería usar el manejo de extractos ajuají. Digamos que ese es un tema en el que no puedo abordar mucho, Marco, porque tengo conocimientos de agroquímicos, pero el tema de los extractos no los he usado, no los he probado, entonces te mentiría si te digo cómo se hace. Sin embargo, sí podríamos contactar a compañías y empresas que estén especializadas en el tema que nos puedan dar un poquito más de información. Entonces voy a dejar tu pregunta ahí digamos como en el visto y vamos a buscar ayuda al respecto. Alfonso nos pregunta, ¿la renotoquia qué proporción de ácaros da? Y si eso incide en la resistencia de los mismos a los diversos controles. Efectivamente, la reproducción a renotoquia nos va a generar únicamente machos. No vamos a tener ninguna proporción. Todo su objetivo, su finalidad es la formación de machos y sí tiene que ver con temas de resistencia, que es la clave 5, ya la vamos a ver. Luis Fernando nos pregunta si la movilidad está amarrada a las condiciones ambientales de la zona. Sí, efectivamente, digamos que aquí hay varias cosas que tenemos que considerar. Estas estrategias que les mencioné son las más comunes que utilizan los ácaros, pero pueden ser más usadas unas u otras dependiendo de las condiciones, digamos que más de las zonas específicas del cultivo. Por ejemplo, zonas montañosas, o tener vecinos con alta presión de ácaros que no hagan control. Ese tipo de cosas pues favorecen mucho que se utilice un medio u otro de movilidad por los ácaros. Me explico. Por ejemplo, las corrientes de viento en la dirección que vengan y dependiendo de dónde vengan van a incrementar el problema. Algo así, por ahí va la respuesta. Luis, por favor déjame saber si estoy respondiendo adecuadamente a lo que me preguntas o si vas por otro lado. Fiorella nos pregunta ¿qué agroquímicos son buenos? Esta es una pregunta bien interesante porque todos son buenos. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuándo nos sirve cuál? Y depende mucho de las condiciones y de cuáles son digamos que las cosas que estamos buscando en el control. Entonces, Fiorella, no te puedes perder, por favor, las próximas charlas del miércoles y del viernes para que hablemos ya con nombre de activo. Incluso ustedes pueden ir poniendo ahí los nombres comerciales de los productos para que estemos claros de qué es lo que hay y cómo lo podemos utilizar. Las piretrinas naturales sirven para el control de ácaros. José Luis, no tengo información al respecto. Podría estarme equivocando si te respondo esa pregunta. Sí, Andrés Felipe nos pregunta, ¿qué tan cierto es que los ácaros rojos producen su telaraña a partir de sus quelicelos y no desde su abdomen? Sí, efectivamente, la producción de telarañas se da más por los palpos y por aparato bucal que por el abdomen, porque ahí es donde tienen realmente digamos que las glándulas que les permiten formar telaraña. Entonces, Carlos nos pregunta qué diferencias conoces o hay entre ácaros e insectos con relación a su función respiración, cómo respiran unos u otros. Bueno, respecto a la respiración, ese no es un tema que haya revisado muy abordado en el caso ácaros. Digamos que al menos entre los diferentes tipos de ácaros no se reporta una diferencia importante entre respiración. Sin embargo, es un tema que valdría la pena abordar a otro nivel. Y porque entiendo que estás haciendo mención de respiración específicamente como la entrada de oxígeno al organismo, porque el miércoles vamos a estar hablando de respiración como acción fisiológica, que es la producción de energía. Entonces, no sé qué tipo de respiración estás mencionando en este caso. Listo. José Luis, para acaricidas, entonces permítanme, lo revisamos al final. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos en 4 claves del éxito. Primera, ciclo de vida rápido. Segunda, fácil reproducción por 2 vías. Tercera, altas tasas de alimentación sin que sean muy exquisitos con el tipo de planta que se van a alimentar. Cuarta, la movilidad. Para cerrar, vamos a ir con la quinta clave del éxito del ácaro rojo, que me parece supremamente interesante, y es la desintoxicación. ¿A qué me refiero con esto? Ahora sí les estoy hablando de agroquímicos y les estoy hablando de las moléculas.
porque los ácaros, y específicamente el ácaro rojo, tiene un alto índice de pérdida de sensibilidad a los agroquímicos. La razón de esto es que ellos han generado un paquete de estrategias a nivel genético y a nivel de selección o de comportamiento que les permite obtener cifras como generar alta resistencia de acaricidas entre 2 y 4 años de una exposición frecuente de moléculas del mismo grupo químico. ¿Listo? Esto es supremamente importante, este punto, porque siempre estamos hablando de resistencia, de pérdida de sensibilidad y de que tenemos que rotar y digamos que hay un discurso muy fuerte en relación a ese tipo de cosas, pero rara vez entendemos por qué. ¿Qué pasó? Pues el caso ácaros sí nos permite ver 3 estrategias que ellos han adquirido en el tiempo para poder generar resistencia. Entonces, vamos a ver 3 jugadas importantes que nos hacen los ácaros que hacen que nuestros manejos con el tiempo se vayan desvirtuando. Que terminemos diciendo que esa agua de panela ya no sirve, que hace unos años sí era buena, que ahora tengamos que triplicar, duplicar dosis, hacer mezclas supremamente inconcebibles para que el producto funcione y para que podamos ver un control. ¿Cuál es la razón de eso? Y con esto pues quiero aclararles de una vez que los laboratorios no rebajan productos, ni cambian las fórmulas, esas cosas no pasan. ¿Qué cambia? La población. ¿Por qué cambia? Porque estrategias como estas hacen que adquieran resistencia. ¿Cuáles son entonces las tan nombradas estrategias? Tenemos 3. La primera es la reproducción asexual. No es de gratis y no es casual que hablemos de que hay hembras vírgenes que solo producen machos. Eso en realidad es una estrategia de adaptación a las condiciones. Parte de las condiciones pues es el manejo que les damos. Entonces, lo que hacen es que estas hembras tienen una característica muy importante y es que son hembras que tienen genes de resistencia. Esas son las elegidas para hacer paternogénesis arrenotoquia. Lo que hacen es clonar toda su información genética y generar individuos machos que también son resistentes. Y ahí lo que hacen es reducir el riesgo de que pueda haber contaminación genética y pierdan su característica de resistencia. Por eso es que recuperar la eficacia de una acaricida es muy complejo. Hay productos que salieron del mercado hace 5 o 6 años, todavía los seguimos probando y siguen sin funcionar. Recuperarlo es completamente difícil, es un proceso muy, muy extenso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ellos se protegen de mantener su genética de resistencia. Entonces, esa es estrategia número 1. La estrategia número 2 es otra cosa que tampoco es casual. Recuerdan que les mencioné que en el último estado quiescente, la telocrisálida, ellas liberaban una feromona que atraía al macho que ellas querían. Efectivamente, a esa estrategia se le llama endocría. Con esa feromona, las hembras atraen machos que tengan genes de resistencia. No cualquier macho le sirve a una hembra de ácaro. ¿Por qué? Porque es una hembra que tiene características de resistencia, pues busca un macho que tenga la misma característica para que su siguiente generación o sus crías tengan resistencia y no se vaya a perder la pureza de sus genes. Y digamos que esa fortaleza para adaptarse al ambiente. Entonces, hay una relación muy importante entre cuando eligen que hayan más hembras vírgenes o más hembras copuladas. ¿Cuál es? Pues las hembras vírgenes se encargan de repoblar la población de machos resistentes y las hembras resistentes lo que hacen es atraer a través de la feromona esos machos para que luego con reproducción sexual puedan generar nuevas poblaciones que tengan esa característica de resistencia. Entonces, estas son 2 estrategias a nivel de selección que están muy ligadas a la reproducción que les van a permitir mantener poblaciones con los genes de resistencia. Ahora viene una tercera que es un poco más compleja porque es genética. Dentro de los insectos hay diferentes paquetes enzimáticos que destruyen las moléculas, pero el principal de esos es un paquete de enzimas que se llaman transferasas. Las transferasas funcionan como unas tijeritas. Lo que hacen es degradar proteínas, cortar proteínas de las moléculas agroquímicas y la degradan y simplemente el organismo digamos que las expulsa de su organismo sin que
la molécula haya llegado a cumplir su objetivo, que era generar control o matar al ácaro. En este caso, en un insecto normal se habla de que tiene 14 enzimas de este tipo, de las transferasas. Para Tetranicus, como género, se ha encontrado hasta 32 enzimas transferasas. Es mucho más del doble. Ellas genéticamente los ácaros genéticamente han venido haciendo modificaciones para fortalecer su paquete de transferasas. Entonces están muy preparados para ir cortando las moléculas. Siempre que ya se genere una transferasa digamos que para una molécula específica o para un grupo de proteínas que compartan algunas moléculas, pues es muy difícil recuperarlo porque ya hace parte de su información genética. Y parte de decir que tan grande va a ser su paquete de transferasas, pues es parte de la información que transfieren a través de estas estrategias de selección, sean hembras vírgenes o por endocría. Entonces, clave número 5 y supremamente sorprendente es la triple estrategia que tienen para poder protegerse genéticamente de la sensibilidad a los agroquímicos. ¿Listo? Entonces estamos hablando de una especie terriblemente limitante que es muy difícil de controlar con manejo químico cuando no lo hacemos de la manera adecuada. Entonces, para cerrar, Tetranicus urtice y a nivel general los ácaros rojos son considerados el ácaro plaga más limitante del mundo por estas 5 características. 1. Ciclo de vida corto, que en tiempo equivale a 19.8 días entre huevo y huevo, con 4 estados inmóviles. 2. Fácil alimentación, se le considera un individuo polífico con reproducción sexual o asexual, dependiendo de lo que sea conveniente en el momento. 3. La sobrealimentación, se alimentan de más de 960 especies vegetales y hay condiciones que favorecen o no que se incremente el nivel de daño que ocasionan en los cultivos. 4. La movilidad. Entonces, aunque no tienen alas, tienen una triple estrategia para moverse, sea a través de la telaraña, a través de medios de transporte o a través del viento. Y 5. La desintoxicación, con una triple estrategia, sea a través de hembras vírgenes con reproducción asexual, sea a través de endocría, que es seleccionar muy bien la pareja, o sea a través del paquete de transferasas que les ayudan a degradar las proteínas de los agroquímicos. Entonces, estas son las 5 claves del éxito. Ahora voy a leer un poco más sus preguntas para que podamos abordar un poquito más temas que sean de interés para ustedes. Pero estas 5 cosas lo que pretenden es que hagamos un poco de sensibilidad respecto a lo limitante y lo fuerte que es el enemigo, que son los ácaros. Son supremamente elaborados, ellos no hacen nada porque sí, y nuestro control no puede ir de la misma forma. O sea, haciendo cualquier cosa por salir del paso y rápido con el ácaro. Tenemos que diseñar estrategias muy bien pensadas y que nos permitan tener batallas inteligentes para poder combatir estos ácaros que tienen, digamos que una vida tan estructurada y tan sorprendente, porque son realmente sorprendentes. Como dato final, para estas 5 claves, quería mostrarles aquí este circulito que ven, es la representación del cuerpo del ácaro. Y de esto, el 50% de todo su cuerpo es aparato digestivo. Entonces, de entrada, nos está mostrando cuál es su principal función. Tienen un cuerpo adaptado para comer a niveles exorbitantes. Y el 25% es aparato reproductor. Entonces, no solo es todo el daño que causan, sino son máquinas también de reproducirse muy rápido. ¿Listo? Voy a leer sus preguntas. Antes, pues para finalizar, luego les voy a mostrar del programa de manejo efectivo de Summit hacia qué estados de desarrollo van enfocados, sin entrar mucho al detalle porque hace parte de los temas que vamos a tratar los días más adelante. Listo, entonces espérame un segundo. Un momento, me regreso porque ahora hay muchas preguntas de ustedes. Santiago le respondió a Carlos, o sea, arbences reportadas con incidencias y número de individuos, no entiendo. Santimec, nos hablan por acá, Bamectinas.
Ella pregunta si las fumigadoras también propagarían la plaga o si los ácaros prefieren ciertas calidades de aire para liberarse al viento. Sí, lo que más se pretende con el aire son las corrientes que les permitan ir rápidamente de un lugar a otro. Sin embargo, lo que hacen simplemente es liberarse. La estrategia de movilidad a través del viento es una apuesta, es un tiro al aire, porque no saben dónde vayan a llegar. Sin embargo, hay individuos que son programados genéticamente y hace parte de su responsabilidad dentro de la población liberarse y poder llegar a colonizar otros lugares. Entonces, hace parte digamos que de su apuesta y de su propósito de vida es ir a buscar otro lugar. Entonces, se sueltan y se dejan llevar por el viento, esperando a donde puedan llegar. Aquí, claro, estoy muy atento a lo que comentan. Edna nos pregunta, ¿por qué el Danisaraba funciona excelente para ácaro rojo y no para ácaro blanco? ¿Qué lo hace tan diferente? Listo. Ese tema de Danisaraba lo voy a mencionar ahorita un poco más adelante, pero que funcione sobre ácaros rojos y no sobre ácaros blancos va muy ligado a un tema metabólico. Un tema de un punto enzimático donde él hace un clic muy bien la molécula dentro del ácaro rojo, pero que no funciona igual dentro del ácaro blanco. Hace parte de la especificidad digamos que de toda la información genética que tienen los individuos y preciso la molécula no entra en su sitio de acción, no entra a encajar en los ácaros blancos ni en otro tipo de ácaros. También eso hace que Danisaraba sea tan selectivo con ácaros benéficos. Bueno, aquí Lina Sierra nos comparte el link de ADN. Entonces, sí, para la persona que nos preguntaba por extractos vegetales, súper importante que puedan contactarse con ADN, que es una compañía especializada en el tema de bioinsumos y que puede dar una respuesta mucho más acertada al respecto. Santiago, sí te podemos compartir la presentación, por supuesto, si tú nos compartes las respuestas al quiz que vamos a hacer ahorita. Hola, ¿a qué hora es mejor aplicar? Sí, las aplicaciones, esta sí es una recomendación general para agroquímicos, o sea, bueno, para todo tipo de agroquímicos, aplicar bien temprano en la mañana, no aplicar sobre follaje húmedo, porque eso hace que se pierda la oportunidad de contacto y de retención de las moléculas en las cutículas de las plantas. No aplicar cuando hayan corrientes de viento muy fuertes porque eso va a hacer que la deriva se nos lleve el producto y se pierda la aplicación. No aplicar especialmente en cultivos abiertos, no aplicar hacia las 10 de la mañana y el mediodía por el impacto que podamos tener sobre organismos benéficos, especialmente abejas. Esos son horarios importantes. Y no aplicar de noche porque eso dificulta muchísimo la labor y la aplicación es algo que necesitamos hacer completamente conscientes. Entonces, horas recomendadas en la mañana, entre 6 de la mañana se inician sus labores hasta 10 de la mañana y en la tarde, antes, siempre y cuando haya luz solar. Espérenme un segundo, ustedes escriben muy rápido. Si la van a compartir después de que se resuelva el pequeño quiz al final. Sí, muchas gracias, Edna. Ok, estudios que demuestren que son transmisores de virus y enfermedades. Miguel, eso es un tema que se revisa, tendríamos que revisar muy puntual en los cultivos. Sí, pues digamos que el caso de chupadores sí tienden a ser importantes vectores de virus, por lo que puedan transmitir. En este momento no tengo, digamos que casos puntuales que te pueda mencionar de ácaros, pero si nos permites revisarlo y el miércoles podemos volver a tocar el tema para darte algunos ejemplos puntuales de ácaros. Andrea, ¿necesitas más información de ácaros blancos? Sí, estamos preparando, digamos que esta misma información para ácaro blanco, especialmente para el tema de cítricos, para que podamos abordarlo con más detalle. Ok, Carlos nos pregunta, con relación al corto ciclo de vida, ¿cada cuánto o con qué frecuencia se debe aplicar para este blanco biológico en especies perennes? Las aplicaciones a nivel general en Colombia para ácaros en cultivos con alta presión se están realizando entre 7 y 5 días de frecuencia. Tenemos algunos casos supremamente limitantes donde incluso se hablan de 3 días. Por el ciclo de vida, digamos que las aplicaciones semanales tienen un buen resultado, sin embargo no podemos hablar de
digamos que de un dato que le sirva a todo el mundo, que es muy importante respecto a las frecuencias, que nosotros podamos hacer un seguimiento y ver cuál es el nivel de comportamiento de la población, el incremento poblacional en nuestros cultivos. Sí es importante que no hablemos de más de 15 días, para el caso de ácaros rojos. En ácaros blancos, en ácaros, por ejemplo, de cítricos empezamos a tener situaciones diferentes. Pero para este caso, más de 15 días sí puede llegar a ser limitante. Para ver cómo hacer, digamos, las aplicaciones en bloque, qué tan recomendadas son, cuándo vamos a ver efecto de los agroquímicos. Sí quiero pedirles que lo revisemos en la sesión del viernes, porque ese va a ser el tema. Entonces es muy importante porque depende mucho del tipo de agroquímico que utilicen. Hay productos que necesitan un poco más de tiempo para acción, les estoy hablando aquí de todos los que trabajan sobre crecimiento y desarrollo, mientras que otros, como los que trabajan en sistema nervioso, son mucho más contundentes, pero requieren que seamos mucho más juiciosos con el monitoreo porque podemos tener una repoblación más rápido. Entonces, porfis, Carlos, no faltes el viernes, o aquí va a quedar el video compartido, porque ese digamos que es un tema que no se puede generalizar, sino que debemos revisar primero el tipo de molécula que vamos a utilizar. Ok, lo mismo, Jorge Ruiz nos pregunta que si genéticamente pueden hacer resistencia a cualquier molécula, entonces cada cuánto tiempo se debe hacer aplicación para el control, que primero y que después. Efectivamente, para manejo de resistencia lo que tenemos que hacer es rotación. ¿Cómo se hace la rotación? Pues cuando entendamos cuáles son las acciones fisiológicas que podemos afectar. Con esto les hablo de respiración, crecimiento y desarrollo, sistema nervioso. Dentro de cada una de esas acciones fisiológicas, ¿cuáles son los grupos químicos que tenemos disponibles? ¿Cuáles son los mecanismos de acción y qué ingredientes activos son químicamente muy similares? Vamos a poder diseñar toda una estrategia. Entonces, por favor, todos los que estén interesados en rotaciones, en manejo y en todos los acaricidas que hay en el mercado, no vayan a faltar el miércoles y el viernes, porque ese es el tema. El objetivo de hoy es que tengamos presente aspectos biológicos. Hasta ahí. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones en cuanto a coadyuvantes frente al control de ácaros y de qué depende? Con el tema de coadyuvantes, lo que más buscamos, digamos que el mundo de los coadyuvantes también es muy extenso, y de eso, pues, los que conocen la línea de Summit Agro, nosotros no manejamos coadyuvantes. Digamos que nuestro foco está en sanidad vegetal específicamente. Sin embargo, es muy importante que si hablamos de acondicionadores de agua, sí se necesitan en los acaricidas, porque este grupo de moléculas tienen una alta, digamos que son muy requeridores de pHs ácidos, que se encuentran entre 4.5 y 5.5. pHs más altos pueden llegar a degradar las moléculas y perdemos toda la inversión que se hace en el acaricida, en la aplicación, en el monitoreo y en absolutamente todo. Entonces, acondicionadores de agua sí se requieren, especialmente por dureza, por pH. Ahora, cuando hablamos de coadyuvantes que permitan mejorar la aplicación, sí son muy oportunos y son ideales los que aumenten la cobertura, sea que hagan que la gota se disperse mejor sobre el tejido, o los que nos permiten un fraccionamiento de la gota para llegar a mayores lugares, o que van a mejorar la adhesión de la molécula a la cutícula, van a ser muy favorables. Si alguno de los que está presente es conocedor o hace parte del gremio de coadyuvantes, les agradecemos que nos dejen sus recomendaciones o sus comentarios, pero les hago mención de estos porque los acaricidas tienen baja movilidad y todo el control va a depender del contacto y de la adhesión que haya a las cutículas para que podamos tener, digamos que un ingreso al ácaro a través de la ingestión. Entonces va a ser muy importante que elijamos muy bien los coadyuvantes. Les mencioné dentro de la presentación el tema de los siliconados. No diciendo que estén bien o estén mal, de hecho sí, efectivamente cuando se hacen mezclas de acaricidas con siliconados, el resultado en eficacia es muy positivo. La razón, pues que los siliconados tienen un efecto directo sobre los ácaros, y lo vimos en el tema de lípidos. Entonces, está bien, la recomendación es más cuando manejamos el cultivo no podemos ir solamente al control de los ácaros. Necesitamos que también toda la estrategia de nutrición, de bioestimulación, esté muy acompañada de este tipo de estrategias. Entonces, si vamos a hacer una mezcla siliconado-acaricida, súper bien por el control de los ácaros. Pero
detrás tenemos que ir con un fortalecimiento de la planta para que ella pueda recuperarse de la condición adversa. Ok, entonces ahora nos pregunta Carlos Alberto, ¿los acaricidas de Summit son compatibles con bioinsumos como Baueria? Listo. Carlos, permítanme, ya entro a nombrarles los acaricidas que tiene Summit para que podamos, digamos que, abordar este tipo de temas. Ok, Carlos nos pregunta en cuanto a control, ¿cuáles funcionan mejor, sistémicos o de contacto? Carlos, definitivamente los de contacto porque sistémicos no hay. Entonces, esos no te van a controlar nada. En acaricidas únicamente hablamos de productos de contacto, algunos que tienen un efecto translaminar y hay un producto en el mercado que habla incluso de un efecto fumigante, pero ninguno es sistémico. Los acaricidas son moléculas supremamente pesadas que no se mueven dentro de la planta. Tiene niveles de infestación del ácaro en las hojas. Fiorella, creo que haces mención a umbrales de daño económico. En ese caso depende mucho del cultivo. Hay cultivos que tienen tolerancia cero a los ácaros. Entonces, la mínima presencia hace que se realice una aplicación. Hay otros en los que se puede manejar de una forma más regulada, pero eso sí requiere estudios muy específicos por cultivo. Ok. Luis nos pregunta que si Summit ha hecho mezclas de entomopatógenos y extractos vegetales. Listo. Ese tema, permítanme, lo abordamos ahorita con los productos. Según su experiencia, ¿cuál sería la rotación IRAC más recomendada para minimizar la resistencia a ácaros? Alejandro, vamos a ver el tema de resistencia. Tenemos una propuesta respecto a rotación, pero entonces te voy a agradecer mucho que nos acompañes el miércoles y el viernes porque esos van a ser los temas. El miércoles vamos a hablar de principios de rotación, se los mencionaba al inicio, que vamos a hablar de la tabla IRAC, de los mecanismos de acción, de grupos químicos, de ingredientes activos, de cuál es la oferta, digamos que a nivel de acción fisiológica, cuántos productos hay en el mercado. Y el viernes ya vamos a empezar a revisar uno a uno y ver cómo sería un diseño de rotación ideal. Sí, pero ese tema requiere bastante tiempo, por eso lo dividimos en 2 sesiones, porque hay bastante tema que cortar, ahí van a haber muchas preguntas mucho más, digamos que más especializadas y seguramente porque ustedes han probado un montón de productos, entonces es un tema bien particular. Y creo que por ahí mismo va la pregunta de Lorenzo, ¿qué diferencia de mecanismos entre Anisarao y Borneo? Sí, te lo voy a mencionar en un momento sin mucha profundidad. Bueno, controladores biológicos para Cecilio. Yo creo que sería prudente, ahí arriba Lina nos estaba escribiendo de ADN para que contactes a Cecilio. Aquí nos dejan otros contactos de ofertas de bioinsumos. Listo, nos dejan recomendaciones para... a ver. Bueno, digamos que hay varias preguntas acá, vamos a tratar de responderlas ahora mucho más en detalle, pero para cerrarlos, porque sé que ya hay muchas preguntas respecto al programa de manejo efectivo de ácaros que tiene Summit, efectivamente quiero cerrar con esto por hoy. Tenemos 5 productos en el portafolio de Summit Agro en el momento. ¿Cómo están organizados? Se los traje aquí, digamos que en esta tabla. Les mencionaba al inicio, bueno, no al inicio, hace un ratico, que hay 3 acciones fisiológicas. Este tema lo vamos a abordar en detalle el miércoles porque es el objetivo de la charla, pero hay 3 formas de matar ácaros. Uno es afectando la respiración, entendiendo respiración como la transformación de alimento en energía. Entonces es matar ácaros quitándoles la energía. En esa acción fisiológica trabajan 2 de nuestros productos. El primero, Danisarao. Su ingrediente activo es ciflumetofen y Danisarao es un producto bien particular y sé que muchos de sus comentarios mencionan a Danisarao. Efectivamente es de los acaricidas más exitosos que hay en el mercado. La razón es que Danisarao es el único en el mercado que controla estados quiescentes. Se los dije cuando hablábamos de la clave número 1 del ciclo de vida. Los estados quiescentes son muy complejos de controlar. Solamente se conoce, al menos en la oferta que hay en Colombia, solamente se conoce a Danisarao como controlador de estados quiescentes. Eso lo hace un borrador de todos los estados. Entonces controla huevos, estados inmaduros, los quiescentes y los adultos.
También lo leí ahora dentro de los comentarios. ¿Qué es lo que no hace Danisaraba? Es supremamente efectivo y es un borrador de ácaros rojos, pero Danisaraba no controla ácaros blancos por una especificidad metabólica, tanto de la molécula como del paquete enzimático del sitio de acción del ácaro blanco. Entonces no son compatibles, la molécula no puede encajar dentro del sitio de acción. ¿Listo? Danisaraba es un producto que está permitido para cultivos de exportación. Aquí les puse aguacate porque es ahora, digamos que de las grandes apuestas que tiene el país. Y para aguacate tiene uso permitido en la etiqueta y el periodo de carencia son 7 días. Sé que este tema de los periodos de carencia ya no he visto los comentarios, pero seguramente va a despertar un poco de comentarios ahí. Seguramente vamos a tener otro escenario para hablar de periodos de carencia, cómo los determinamos, por qué se ponen estos números en las etiquetas, pero hace parte de otro tema. ¿Listo? Esto es Danisaraba. El siguiente producto es MyClean. Bueno, algunos le dicen MyClean, Miteclean, bueno, como sea que lo conozcan en su zona. MyClean es otro borrador de ácaros. A diferencia de Danisaraba, pues aquí no tenemos control de estados quiescentes, pero MyClean es controlador de todo tipo de ácaros. Ácaros blancos, ácaro tostador, ácaro rojo. Entonces, eso hace también que Danisaraba sea muy compatible con ácaros benéficos, ácaros depredadores. Y MyClean tiene un bajo nivel de compatibilidad con depredadores porque es muy amplio espectro dentro del mundo de los ácaros. ¿Listo? Otra cosa importante con MyClean es que no está permitido para cultivos de exportación que van a Europa. Entonces, para productores de aguacate que estén por aquí escuchándonos, MyClean no es una alternativa para ustedes. ¿Listo? Ahora, eso tenemos en respiración. Si ustedes conocen estos productos, los han usado, que estoy segura que sí, algunos de ustedes, se van a dar cuenta que les mencioné 2 borradores. Y esto de entrada es un indicador y es un adelanto de lo que vamos a ver el miércoles. En los ácaros, los productos que trabajan sobre respiración tienen efectos de mayor contundencia. ¿Sí? Son borradores de ácaros, los de respiración. ¿Listo? Ahora, vienen los de crecimiento y desarrollo. O sea, todos los que trabajen a través del crecimiento y desarrollo. En este grupo la oferta es un poco más reducida que en los de respiración, no solo a nivel de Sumidagro, sino a nivel del mercado en general. Y aquí lo que vamos a tener es un efecto, sea hormonal o sea sobre exoesqueleto para el caso de quitina que estábamos mencionando hace un rato, eso es crecimiento y desarrollo, y vamos a tener unos controles muy importantes sobre estados inmaduros principalmente. Entonces, dentro de nuestra oferta tenemos a Borneo y a Baroque. Los 2 productos tienen la misma composición, tienen unas diferenciaciones en la formulación final que hacen que tengan categorías toxicológicas diferentes. A nivel de mercado y dentro de nuestra estrategia corporativa, Borneo está enfocado a todos los cultivos exceptuando flores y Baroque va únicamente a flores. ¿Listo? Pero en composición son iguales. Ahora, ¿cuál es su efecto? Borneo y Baroque trabajan únicamente sobre estados inmaduros, huevos y ninfas, o sea, larva, ninfa, todos los inmaduros. Sobre adultos no hay mortalidad, ¿sí? Eso es cuando la gente utiliza este tipo de productos, eso es una de sus primeras observaciones. Es que sigo viendo el arañero moviéndose. Lo que ven en realidad moviéndose son los adultos, porque este tipo de productos trabaja sobre estados inmaduros. Sobre adultos, lo que hace es esterilizar hembras. ¿Por qué? Porque Borneo y Baroque trabajan a nivel hormonal y donde hay una mayor producción hormonal para hacer un desbalance es en todos los momentos en los que hay crecimiento, pues un huevo tiene bastante contenido hormonal, por lo que implica el desarrollo de un embrión, todos los estados inmaduros que están haciendo sus mudas, y en adultos, digamos que el foco principal de hormona es la hembra, todo el aparato reproductor de la hembra, que es donde se están generando los huevos. Entonces ahí hay un efecto también de Borneo y Baroque. ¿Qué pasa aquí? No vamos a tener mortalidad del adulto, pero sí vamos a tener una esterilidad. Por eso es que este tipo de herramientas como Borneo y Baroque sirven para regular poblaciones y tienen momentos muy específicos que son estratégicos para su uso. ¿Listo? Entonces, ¿qué beneficios tienen? Estos se pueden mezclar con adulticidas
y generan esterilidad. Entonces son control de diferentes estados, de diferentes generaciones. ¿Listo? Y finalmente entonces tenemos la oferta al sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? Pues todo el que le permite al individuo tener control de sus movimientos. Los del sistema nervioso tienen un efecto mucho más rápido, pero se le escapan algunos estados. Entonces, les voy a hacer mención, lo vamos a revisar el viernes muy en detalle, porque este es, digamos que, de los sistemas que más utilizamos, de las herramientas que más utilizamos, le pegan al sistema nervioso. Nuestra oferta aquí es Milbeg-NOC, el ingrediente activo es Milbeg-Mectin y tiene control sobre huevos, estados inmaduros, estados inmaduros móviles, tanto larva como ninfa, y sobre adultos. También tiene efecto. ¿Qué se le escapa? Los estados quiescentes, como a todos exceptuando Dani Sarabia. ¿Qué beneficios o qué cosas importantes tiene Milbeg-NOC? Que tiene un efecto subletal, es decir, que las poblaciones que no mata pero tienen contacto con la molécula no van a poder tener una siguiente generación porque se reducen las tasas de oviposición y la viabilidad de los huevos que puedan llegar a poner los individuos que hayan tenido contacto con Milbeg-NOC. ¿Listo? Bueno, no les mencioné que Borneo y Milbeg-NOC también está permitido para cultivos de exportación. En aguacate el periodo de carencia también son 7 días. Entonces, para hacerlo más concreto, para cultivos de exportación tenemos Dani Sarabia, Borneo, Baroque y Milbeg-NOC, periodo de carencia 7 días. Myclean no puede ir para cultivos de exportación, pero sí para cultivos de consumo nacional. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llega la información que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Ya voy a revisar sus comentarios. Ok. Este tema de las mezclas, súper importante. Todos preguntan mezclas de lo uno, mezclas del otro. La recomendación general es que no se realicen mezclas, especialmente de los productos que van a respiración. Entonces, por ejemplo, acá me preguntan, ¿mezcla de Borneo de Dani Sarabia? No, la recomendación es que los productos que van a respiración no se mezclen por el tipo de características que tienen estas moléculas y por el tipo de trabajo que van a realizar. Entonces, no. ¿Qué sí se puede mezclar? Por ejemplo, un Borneo y un Milbeg-NOC sí se pueden mezclar. ¿Por qué? Digamos que por la fuerte actividad que tienen los de sistema nervioso sobre adulticidas van a tener un buen complemento. Y porque estas moléculas tienen un nivel de movilidad y unas propiedades físico-químicas que las hacen más compatibles. ¿Sí? El tema de bioinsumos, sí hay algunas fincas que la realizan, hay gente que le funciona muy bien. En general, nuestra recomendación es que con acaricidas no se realicen mezclas, ¿sí? Especialmente nada de mezclas con fungicidas, con insecticidas, con fertilizantes, hemos visto cosas así. Y perdón, estaba leyendo los comentarios, pero en ese caso no se recomiendan porque se puede alterar el pH de la mezcla y puede dañar las moléculas. Cuando les hablamos de pHs entre 4,5, 5,5, les hablamos de el pH al final. O sea, luego de que usted realiza toda la mezcla, todo lo que se va a poner en las bombas o en el equipo de aplicación tiene que ir con un pH en este rango. No es pH inicial del agua, porque cada que le mezclemos algún producto puede tener una reacción sobre el pH y alterar la composición o la calidad del acaricida. Entonces, fácilmente se van a activar. Cuando hablamos de acaricidas, y ustedes lo saben, muchas de estas moléculas son las más caras de los agroquímicos más caros. Cuando ustedes van a hacer una inversión para ácaros, se dan cuenta que realmente son productos de un costo muy elevado. ¿Cuál es nuestra recomendación? Ellos cuestan lo que cuestan por el tipo de molécula que son. Digamos que tienen unas particularidades muy especiales y eso amerita que los tratemos con especial cuidado para proteger la inversión. Entonces, eviten por favor las mezclas que puedan poner en riesgo la estabilidad de las moléculas. Eso es muy importante. Entonces, sé que tienen muchas preguntas. Aquí me preguntan sobre abonos foliares, sobre fungicidas. No. Sobre todo, fungicidas, insecticidas tienen requerimientos de acidez distintos a los de los acaricidas. Los más exigentes en nivel de acidez son los acaricidas. Entonces, es muy importante que se hagan las aplicaciones.
Listo. Ya si alguno tiene experiencias como la que nos menciona Fabián acá, de que lo ha mezclado con fungicidas, o si alguno tiene experiencias con fertilizantes foliares y les funciona, pues eso va bajo su responsabilidad. Y hago mención a esto porque igual, pues cada uno tiene su forma de matar las pulgas, cada uno sabe cómo va a organizar sus cosas, pero sí es muy importante que, pues, sentar nuestra posición y decirles que las recomendaciones que se apliquen solos, especialmente cuando vamos a atender situaciones especiales de resultados que ustedes obtengan con los productos. Entonces sí es muy importante que traten de hacer las aplicaciones solos. Si les funciona, pues claramente pues cada uno tiene una experiencia distinta y los utiliza a su manera y bajo su riesgo. Aquí Jorge nos pregunta, ¿realizado aplicación de Anisaraba solo con estabilizador de pH de dureza? No ha funcionado, se adicionó supercanicas. Ok, Jorge, nos dices entonces que has tenido problemas con el resultado que obtienes con Danisaraba. Son casos muy puntuales, tenemos que revisarlos. Es muy importante que nos dejes en los comentarios la zona a la que perteneces para que la persona de la zona pueda revisar el caso contigo, y hace parte de un punto importante de eso es lo que vamos a revisar miércoles y viernes, y es la resistencia cruzada. Entonces, no porque cambiemos de marcas, no porque cambiemos de ingredientes activos, estamos haciendo rotación y podemos caer en errores de resistencia cruzada que generan que los productos no funcionen. Entonces, hay que revisarlo. Por favor, déjanos conocer ese caso puntual para que le demos la atención necesaria. Ok, por acá me están hablando de abamectinas y de Milbegnoc. Sí, les voy a adelantar un poco ese tema, y ya que les toqué resistencia cruzada, efectivamente, en sistema nervioso, y les decía que seguramente ustedes son muy conocedores de esa acción fisiológica, es porque en ese mismo grupo están las abamectinas. Y químicamente, milbegmectin, que es Milbegnoc, y la abamectina son primos hermanos. Tienen diferencias muy importantes en el resultado que se obtiene al aplicar el uno o el otro, pero es importantísimo ser claro en que no se puede rotar Milbegnoc con una abamectina porque tienen resistencia cruzada, así como Danisaraba tiene, digamos que competidores directos químicamente. Así ocurre con la mayoría de acaricidas. Por eso, por favor, todos los que estén interesados en rotación y en revisar en detalle los productos, no se pierdan la sesión del miércoles y del viernes, porque esos son los temas que vamos a tocar. ¿Quién con quién tienen resistencia cruzada? ¿Cuál se parece a cuál? Y que realmente no es una rotación. ¿Listo? Entonces, eso para que lo miremos. De esta mezcla, ¿cuánto se puede aplicar por litro? Bueno, listo. Entonces vamos a cerrar. Sé que quedan algunos comentarios abiertos. Discúlpenme por no alcanzar a leerlos todos porque son muchos y pasan muy rápido, pero los vamos a ir respondiendo uno a uno y pues les van a llegar sus mensajitos a Facebook. La grabación va a quedar disponible en la página de Facebook de Summit Agro Colombia, que es pues esta misma a través de la cual han accedido. Ahí va a quedar el video con la grabación. Ahora, los que quieran la presentación y los que quieran, digamos que repasar un poquito de las 5 claves que vimos hoy, les voy a compartir en este momentico a través del chat el link. Permítanme, encuentro aquí por dónde escribir. Listo. Es un quiz a través de una aplicación que se llama Quizzes. Se las acabo de compartir. Tiene unas preguntas de una sola respuesta, de respuesta única, para que por favor las contesten y repasemos un poquito. Y ahí pues también les pedimos que nos dejen su nombre, la zona y el correo electrónico para poder compartirles la presentación. Igual les recuerdo que la información, todo el material que se les comparta está abierto, es para su información, para que ustedes lo utilicen. Estamos supremamente interesados en que esta información llegue a la mayor cantidad de agricultores posible, a los mostradores, a los técnicos, para que cada día podamos ir mejorando un poquito más en el manejo de ácaros y en el manejo general de plaguicidas, para que el tema rotación deje de ser un tabú, para que podamos empezar a crecer todos
más que unas marcas y unos productos, lo que nos interesa es que, digamos que todo el manejo de ácaros sea muy integral y sea adecuado. Entonces, les voy a enviar nuevamente el link del quiz para los que quieran participar y ahí pues vamos a tener sus datos para poder compartirles la presentación. Entonces, a todos, mil gracias. De verdad, esperamos que haya sido de su agrado. El miércoles vamos a vernos a las 4 de la tarde también, desde las 3:45 ya vamos a estar por aquí. Y el viernes nos vemos un poquitico antes, a las 3 de la tarde, para que nos rinda un poquito más por si el tema se extiende, porque seguramente van a haber algunas preguntas. Entonces, igual les deseamos una feliz noche. Cuídense mucho, recuerden todas las recomendaciones para el manejo del coronavirus. Por favor, queremos tenerlos a todos muy sanitos, que desde la casa podamos cuidarnos para que luego podamos ya vernos en campo y estar haciendo otras cosas. Entonces, a todos, muchísimas gracias por su tiempo, que estén muy bien. Les mandamos un abrazo gigante desde Sumidagro y hasta luego.